Mario de las Sagras, solo M, Madrid, Leganés, 1998, si no me equivoco. Eso es. Entonces, como se me da mal presentar a la gente, te voy a hacer dos preguntillas así introductorias y ya te explayas tú. Vale. ¿Cuándo y de dónde surge esa inquietud por el periodismo? Eso no creo que fuese el único factor en el que te cayese mal tu profesor de lengua, y si nacen a la vez esa vena periodística y poética que tienes, que también eres poeta. Eso es. Vale. Bueno, sí, soy Mario de las Sagras. Y la vena del periodismo nace más o menos en primero o segundo de bachillerato. Yo empiezo ya a escribir poemas, un poco como reivindicación a suspender lengua. Y luego porque, bueno, por un concurso que hubo en el instituto y demás, me presenté porque necesitaba el premio que daban, que era un 0,5 para aprobar la asignatura. Y a través de ahí descubrí autores que había contemporáneos, poetas, raperos y demás, y descubrí, pues eso, una ventana que yo no había conocido durante el instituto, de autores que estaban haciendo cosas que yo entendía y que me emocionaban. Y ahí empecé a escribir poco a poco, y realmente no hubo una inquietud periodística, fue un poco más, me gusta escribir, soy muy curioso ante la vida, me gusta mucho investigar, preguntarme cosas, preguntar por todo en general. Entonces, más bien cogí las dos cosas que me gustaban y dije, creo que periodismo es una carrera que me puede gustar, que voy a disfrutar estudiando, porque, bueno, yo el primer año, como fui a selectividad en septiembre, me chupé antropología social y cultural un año. Una carrera que si cogiese ahora con todo lo que leo ahora y cómo soy, me encantaría, pero que en aquella época yo con 18 años no entendí nada de nada, y al final pues nada, la abandoné para entrar en periodismo. Y al final la carrera la carrera periodística de estudiante y la carrera artística de Solo M fueron muy de la mano, porque en aquella época ya empecé a compartir los vídeos, empecé un poco a escribir los libros y demás. Entonces se han ido acompañando un poco e incluso yo creo que alguna vez se han ido mezclando. Entonces yo creo que para definirme soy un poco todo y nada. Un intento de escritor y un intento de periodista, frustrado seguramente en los dos casos. Nos suele pasar también a todos, yo creo, sí. Sí, sí, si quieres ir al paro, estudia periodismo. Sí. Vale, pues por seguir un poco por ahí, por el tema de la poesía, que creo que también empezaste a hacer recitales a la vez que ibas estudiando la carrera. ¿Qué te lleva a hacer recitales y compartir tu literatura con los demás? Sí, el primero fue un 4 de febrero del año, no me acuerdo, pero sí que estaba en primero o segundo de carrera. Y había una necesidad, yo en aquella época tenía un guitarrista que se llama Juancar, que fue también un poco como un líder espiritual, un poco y cultural, que me enseñó muchísimo, me enseñó libros, reportajes, documentales, un montón de cosas, y me abrió como mucha mente. Además, él era mayor, no me acuerdo la edad, pero tendría 40 por ahí, creo que en aquella época. Entonces tenía ya mucha vida y llevaba mucho tiempo dedicado a la cultura, entonces me sirvió mucho. Y desde el primer momento él me hacía especial hincapié en que mi poesía era muy, muy sonora, tenía mucha melodía y la recitaba de una manera un poco diferente a lo que se hacía entonces. Y ahí empezó él a tocar guitarra y a mezclar poemas con guitarra y surgió de una forma muy natural. Entonces, casi siempre mi poesía ha ido de la mano de actuar. Poco a poco fue creciendo, primero empecé con Juancar, luego fue guitarra, guitarra y cajón y al final ya pues el sueño que tenía yo desde los 18, que era tener como una banda y poder hacer los poemas con batería, piano, bajo, que era algo que yo no he visto. Sé que alguna vez se ha hecho cosas pero muy especiales, pero no he visto una banda poética como tal y era algo que a mí me apetecía mucho, como llevarlo un poco más al rock and roll, que no fuese este concepto tan aburrido que Sí, tenían. de recital puro, ¿no? Como Sí, solo hablando, o incluso con música clásica, quizás a veces. eso es, yo tampoco consumo ese tipo de recitales porque Claro. incluso, aunque soy muy lector de poesía, no me gustan, se me hacen un poco pesados. Entonces, al final creo que realicé el producto que a mí como público me hubiese gustado ver en un recital de poesía. Y luego que somos 5 amigos de aquí del barrio de siempre, buena idea. Entonces los bolos han ido evolucionando en una cosa un poco difícil de explicar a alguien que no lo haya visto. Ya, vale. Vamos a seguir entonces. Y es eso, tú también ligado con la poesía, en una entrevista que concediste a la Universidad Rey Juan Carlos, comentas que te diferencias con el resto por hacer poesía social. ¿De dónde viene esa necesidad por escribir para mejorar la sociedad? Em, Creo que es por nacer. Yo soy de Leganés y hasta los 13 años viví en un barrio que se llama San Nicasio, aquí en Leganés.
y al final es un barrio obrero donde hay algo que se ha perdido. Tú en aquella época todavía conocías el nombre de tus vecinos, Ya. pedías sal a los vecinos, echabas mano a los vecinos. Yo me voy a acordar siempre de mi madre salía con un anillo que tenía, daba la barandilla de las escaleras y los vecinos salían porque eso era que hacía falta algo, que pasaba algo y tal. Entonces yo he vivido ahí y me he criado ahí, me he criado de una madre camarera, de un padre currante también. Entonces yo creo que esa conciencia de clase ha sido inherente a mi persona y a mi crecimiento. Y siempre he tenido la necesidad, a veces ha sido por rabia al mundo, a veces por intentar explicarme a mí mismo cómo suceden ciertas cosas, de hablar mucho de lo político y de lo social. Es verdad que últimamente, por ejemplo, el último libro tiene menor cantidad política y social, porque me Ujú. enamoré y el que se enamora pierde, entonces, claro, pues se acabó un poco ahí la vena revolucionaria, La pero, burguesa, un pero poco, ¿no? sí, el amor y un salario fijo mensual aburguesan a todos. Esto, quien diga lo contrario, es mentira, porque la vida Sí, empieza a sí. ser de color de rosa, huele a flores y ya no te molesta tanto todo. Entonces, bueno, siempre ha ido esa vena social ahí. Quizás en este momento creativo no estoy tan en lo político y lo social, estoy en la introspección y en otra carrera, pero sé que es parte de mi ADN como escritor y como persona. Entonces, siempre va a haber Ujú. tildes y versos a lo social. Y adentrándonos un poco más en la faceta artística, ¿cómo es para ti estar subido en escenario y qué te aporta personalmente ya estar delante de la gente, transmitiendo a ver también de tus pensamientos? Que no es lo mismo que si, por ejemplo, si tú te dedicas a la divulgación cultural, periodística, ahí en un poema tú difundes 100% tu pensamiento, te abres y es tu intimidad, ¿no? ¿Qué sientes y qué te aporta sobre todo para llegar a abrirte de esa forma? A ver, para mí el escenario es probablemente de las cosas que más feliz me hacen en el mundo. Y yo creo que cualquiera un poco que se haya subido alguna vez a hacer algo y agarra un micro delante de gente, es un tipo de droga, un tipo de droga dura, le coges mucha emoción a la incertidumbre, a la adrenalina de estar ahí y demás. Y es algo que yo personalmente disfruto mucho, me lo paso muy bien. Y hay algo que va más allá del libro, porque tú publicas un libro y alguien en su casa se lo compra y a lo mejor pues te llega un mensaje o una foto de que se lo ha leído y demás. Pero cuando tú estás en el escenario, tú estás viendo a la gente emocionarse, reírse, llorar, le ves la cara de que se está acordando de su ex. Todo eso lo palpas, lo vives, acabas el bolo y puedes bajar con ellos, a conocerles, a pegarles un abrazo. Y es algo que no se puede reemplazar. Yo siempre he dicho que prefiero un recital a sacar un libro. Soy animal de escenario y me gusta mucho. Y al principio te debo reconocer que disocias un poco. Yo creo que todo artista disocia un poco porque si fuese consciente continuamente de que está abriendo tanto su alma a la gente, al final te cortas. Entonces yo creo que se sube al escenario M, y se baja Mario, por así decirlo. Ujú. Pero también hay algo muy bonito y yo tengo una teoría y es que al final prácticamente todo ser humano compartimos muchos miedos, muchas inseguridades, muchas dudas y cuando lo pones en alto, lo único que haces es que mucha gente que a lo mejor no encontraba las palabras para describirlo o no lo ha dicho en alto, se sienta identificada. Y es muy bonito, sobre todo en los de amor o desamor, bueno, pues prácticamente casi todos nos podemos encontrar más reflejados en unos o en otros porque la vida Claro. es así. Pero cuando hablas de temas un poco más íntimos, de inseguridades, de alguna duda, de algún episodio de ansiedad, por ejemplo, y ves que hay gente que te agradece que hayas puesto en voz alta esas cosas porque ellos a lo mejor no tenían los medios para hacerlo, es algo precioso, es muy difícil de olvidar. Te da seguridad también a ti mismo, incluso, ¿no? No sentirte tan Te solo. sientes acompañado, tío, sí. Pero eso Ujú. también pasa a mí, leo mucho, me gusta mucho leer y escuchar música, porque disfruto mucho de tiempo solo, entonces pues siempre estoy leyendo, escuchando música. Y me encanta dar con un libro o con un tema que diga, joder, esto era lo que me está pasando y yo no había todavía sabido explicarlo o masticarlo. Claro. Entonces, bueno, es la magia de esto de la cultura. Sí, sí. Y ya ligándolo por ahí, ahora que hablas también de más artes, la música, quizás la pintura, he visto que has hecho colaboraciones con el Museo del Prado. Entonces, tu perfil a nivel de redes sociales ya no está solo ligado al fenómeno BookTok, por ejemplo, de difusión literaria. ¿Por qué decidiste finalmente abrir el espectro de artes y ser influencer cultural, no solo literario?
Esto es una colaboración que surge también a raíz de la empresa en la que yo trabajo ahora, que se llama Cronistar, es una agencia de comunicación, y Ujú. sobre todo es con la colaboración es más en sí con la Fundación Notariado de España. Tienen un libro que tengo yo por ahí, que a través de obras del Museo del Prado enlazan con problemas que están viviendo los jóvenes hoy en día. Entonces, Vale. cuando tenemos el proyecto entre manos y yo lo veo, decido aceptarlo más que por hablar de cuadros, que es algo en lo que, bueno, pues yo no era especialista, he estudiado cada cuadro que he hecho, evidentemente, y demás, pero Claro. lo acepté sobre todo porque era hablar a los jóvenes y hablarles de problemas cotidianos que ellos pudiesen tener a través de obras del Prado. Por ejemplo, cogimos el Jardín de las Delicias para hablar de la sobreexposición a estímulos, cogimos la Anunciación para hablar de momentos importantes en la vida y decisiones y demás. Entonces, más que abrirme a todo, lo que sí que creo que tiene un hilo en mí es hacer un contenido que hable a los jóvenes de una manera cercana, directa y sobre todo derrumbar esta fachada de que la cultura es algo elitista y al Prado o los cuadros o la música clásica o la poesía es solo para unos pocos. Es algo Ujú. que yo he escuchado mucho y he recibido mucho durante toda mi vida y me da mucha rabia porque al final considero que alejas a los jóvenes de algo muy guay. Y creo que los canales y las redes sociales nos han dado la tecla que es saber cómo explicar. Los jóvenes quieren saber, los jóvenes tienen hambre por Claro, saber. claro, por supuesto. Otra cosa es que, pues por el TikTok y por la fritadura ahora de cabeza que tenemos todos, se nos haga más difícil aguantar una hora y media de un programa de televisión de un señor de 60 años usando palabras muy barrocas para explicarte algo. A lo mejor prefieres a un Ya. chaval con pendientes y tatuajes con un lenguaje un poco más de tu barrio. Entonces creo que Y esa es más. la tecla. Ujú. Ser más cercano, ¿no? Ser más accesible también, quizás. Sí, al final creo que fue Borges el que dijo esto y si no, podemos cortar este metedura de pata en la entrevista, Sí, pero creo sí. que fue él el que dijo que el genio y el sabio de verdad es el que te explica algo muy difícil de una manera muy sencilla y con palabras muy fáciles. Y creo Ujú. que, y estoy casi seguro que sí que fue Borges, el que dijo que cuando escuchas a alguien que necesita mucha palabra barroca y mucha parafernalia es porque probablemente ni él mismo haya entendido el concepto. Claro. Si no Y fue Borges, a lo entonces, mejor fue Bad Bunny. No sé. puede ser, puede ser. Vale, entonces vamos a explicar un poco. Ahora voy a introducir vamos a ver si yo lo sé explicar bien, porque igual yo no soy tan sabio. Entonces vamos a explicar el concepto multitud inteligente, que bueno, yo lo meto aquí un poco al azar, pero creo que sí que viene al caso. Y es eso, gente con características comunes, pues yo qué sé, edad, vamos a poner, tener gustos comunes en este caso, estar en redes sociales y tener una organización, bueno, que no tener un liderazgo fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú crees que el fenómeno de divulgación cultural en redes sociales está llegando a esa multitud, ¿no? Esa masa inteligente que está luchando o queriendo defender la cultura? ¿Crees que ya tiene ese valor? Porque incluso esta multitud inteligente se dice que ya se organiza para hacer quedadas en persona y ya es, o sea, el fenómeno de divulgación en redes también está dando esto. Ya hay, por ejemplo, aquí en Asturias, por ejemplo, no sé si es el caso en Madrid, hay quedadas para hacer clubs de lectura, hay mucho movimiento cultural. Entonces, ¿crees que ha llegado a ese punto o que estamos todavía un poquitín lejos? No, yo creo que están pasando cosas muy interesantes. Eh, yo tengo amigos que Patricia Fernández es una mala bestia, tiene muchísimos seguidores, está haciendo cosas increíbles y colaboraciones increíbles. Amalia Buitrago, Pablo Benavente. Tengo gente muy cercana que se está dedicando a divulgar pues, cultura, poesía, lo que sea, ¿no? Cada uno un poco en su ámbito. Y esa gente luego, cuando hace cosas físicas de concentrar a gente en un sitio, la Mm. gente responde, la gente va, con lo cual hay un interés real. Y yo creo que es muy importante y sobre todo que había mucha gente que con el boom este de las redes sociales y cuando se nos vendía un poco la moto de que TikTok era solo bailes y gente haciendo tontos, hubo peña que apostó por llegar ahí y echarle valor, de colarte en una red social que no está destinada a lo mejor en un principio a esto y empezar a hablar de cultura, de libros. Porque ya Patricia, por ejemplo, la conozco desde hace, yo creo que era poco después del COVID, época, o sea, hace 5 años que TikTok no estaba todavía tan reventado culturalmente. Y ella ya Ya. estaba haciendo muchas cosas culturales. Entonces, creo que había mucha gente con hambre de aprender y de aprender de una manera distinta.
y que eso se está viendo y que al final un poco la leyenda esta que se vende un poco a veces de que nuestra generación no quiere saber de cultura, que cada vez es más tonta y cosas así. No puede ser que la generación sea cada vez más tonta y haya peña llenando teatros para hablarte de Sí, libros, de cultura y totalmente. demás. Pasa que a veces, pues esto es como todo, le pones las orejeras al burro y solo ve lo de aquí, y si Sí, solo se vende eso en los medios tradicionales y en según qué cadenas, pues parece que toda la generación millennial y Z somos unos desechos que no leen libros. Yo los datos de la Feria de Madrid y de un montón es que cada vez se lee más, joder, o sea que algo estamos haciendo bien. sí, sí. Todo desmiente ese mito, ¿no? Ese tópico. Vale. Y luego, como divulgador cultural en redes sociales, supongo que tendrás intención de continuar creando contenido, con lo que ¿qué crees que aporta? Bueno, ya lo has dicho, yo creo, ser más directo con la gente, quizás, pero ¿qué crees que aporta que ya no existiese en el mundo de la cultura esa divulgación de contenido en redes por encima de los canales tradicionales que son la tele, la radio y la prensa? Yo creo que hay una conexión más emocional con la persona que te lo cuenta. Es decir, seguramente la gente que me siga o vea los vídeos que yo hago y demás, yo las leo, los comentarios, intento contestar todos los mensajes siempre que puedo. Entonces ya desarrollas también te está hablando un colega. Ujú. Entonces, ahí, aparte del argumento de valor que tú le quieras dar o de poder a la persona, en concreto a mí, porque bueno, te he hecho una recomendación, te has leído el libro que yo he dicho, te ha gustado, entonces a raíz de ahí puede ser que los libros que yo diga te molen. Entonces, bueno, pues ya sabes que mi canal te mola por el tipo de libros de los que yo hablo. Luego yo creo que las redes sociales te dan un carácter más cercano, más personal. Aparte de la forma de explicarte las cosas, que creo que al final, yo por ejemplo en la poesía no te aburre, en la sección que tengo, al final es como se lo contaría a un colega. Claro. Entonces tú notas a alguien con esa pasión, con esa cercanía, con ese lenguaje, y yo creo que eso crea conexión contigo. Y luego, sobre todo, pues eso, poder interactuar con él o con ella o con quien cree el contenido, es algo que tú en la tele no lo ves. Que por Ujú. cierto, si esto llega a alguien, a lo mismo se pueden empezar a hacer más programas sobre libros y culturas en este país, porque es que, madre mía, parece que cuesta arrancar, que es algo que no entiendo. Captan un montón de cosas de que salen en redes sociales y luego no captan Ya. que hay un montón de peña moviendo muchísimos millones de visitas hablando de cultura. A mí me encantaría. Sé que Lados hace un montón de cosas y tal, pero bueno, me encantaría que. Sí, incluso, y da rabia también a veces, como por ejemplo, cuando ponen la hora de la 1, estas cosas que, por ejemplo, en el canal 24 horas lo echan a las 12 de la mañana, hablo después de Sí, madrugada, quiero decir, en madrugada, ¿quién se va a poner a ver? De seguro que gente joven, ¿no? pero porque Entonces, hay mitos. El otro día lo dijo Broncano en La Revuelta y olé por él porque se está dando mucho bombo, se está flitando mucho que hagan actuaciones musicales en directo en La Revuelta. Y mm, él lo dijo, que hay como una leyenda urbana que es que cuando pones una actuación musical en la tele, la audiencia baja. A mí me parece mentira. Me parece mentira y me parece mentira que si pusieses un programa de calidad sobre literatura, cultura y demás, no atrajeses a jóvenes también a ver la televisión. O sea, creo que hay que estudiar el formato y saber cómo hacerlo, evidentemente, pero bueno, creo que hay que apostar por la juventud, tío. sí, Entonces, sí, bueno, a mí me encantaría ver en algún momento de mi vida que en prime time hay un programa puramente cultural haciendo entrevistas bastante interesantes. sería bonito, sí, sin duda. Y utópico. También. Bueno, hablamos de los puntos positivos, tú has dicho esa conexión emocional, pero bueno, alguna mala experiencia, algún punto negativo, lo tiro más, no en global, sino por alguna mala experiencia que tú hayas podido tener. Sí, a ver, las redes sociales van de la mano de haters. Ya. Entonces, siempre hay un Manolo barra baja 94 con una foto de un escudo de fútbol o con una montaña de fondo que está ahí siempre porque te ha cogido algo de manía o porque le caes mal o porque no le gusta lo que has dicho para darte palos. Yo, no sé, me he acostumbrado un poco a cuando hay comentarios negativos o cuando alguien me dice algo en los vídeos, pero sí que, por ejemplo, siempre intento, yo di charlas por institutos a nivel nacional y siempre intento decirle a los chavales que tienen que tener en cuenta cuando suban cualquier tipo de vídeo que eso puede ocurrir. Porque hay una parte muy negativa de redes. Mira, yo, el primer vídeo que se me volvió viral, estaba teniendo en TikTok, no sé, a lo mejor 100 visitas, 200 visitas, algo muy pequeñito. Y hubo un primer vídeo que pegó un boom y llegó al millón y pico en 24 horas. Y un montón de comentarios. Además, era un poema muy Ya, irónico sobre la salud mental y cómo se trata la salud ya. mental de nuestra generación y tal.
Entonces me cayeron un montón de palos y de gente que no entendió la ironía del vídeo y Ya. lo malinterpretó, de gente ya más mayor que nosotros que me decían que nuestra generación era una blandita. Bueno, un poco tal. Yo, por suerte, soy duro de cabeza y sé que es una red social y sé muchas cosas. Pero a lo mejor un chaval de 17, 18 años se le vuelve viral un vídeo y le empiezan a atacar por... A mí nunca, por suerte, se me ha atacado físicamente. Nunca me han... De mis complejos, no diré cuáles son, porque si no ya lo que me faltaba, pero nunca he tenido que recibir comentarios sobre mi físico o cosas así un poco hirientes. Siempre ha sido un poco más del contenido. Pero un chaval de Ya. 17, 18 años, o chavala, con algún tipo de inseguridad, sube contenido y siendo como es TikTok, que hay gente que 2 más 2 le da para cagarse encima a veces, le empieza a atacar y a decir cosas, yo intento concienciar también de que hay que estar con la cabeza dura porque tú nunca sabes tampoco cuándo te vas a volver viral y qué te puede suceder en los comentarios y hay que estar preparado para Claro. poder llevarlo. Y joder, hay un montón de TikTokers muy importantes que se dedican a ciertas cosas que de vez en cuando le da a la gente por atacarlas o atacarlos a furor y al final es que la salud mental pasa fatal. Es un poco la parte negativa de las redes, que al final el anonimato da mucho poder a gente que seguramente cara a cara nunca te diría ni la mitad de cosas. Seguro, seguro. Vale. Y nada, si quieres aportar una reflexión abierta, aparte de todo lo que hemos dicho, para el cierre, eso, sobre un futuro de la divulgación cultural, alguna cosa que tú creas que no se está haciendo y que, yo que sé, que pueda tener éxito o que vaya a incrementarse, matizar algo o comentar alguna cosa que se te haya quedado en el tintero. Y si no, nada, pues te deseo nada, eso, mucho éxito y que sigas adelante con proyectos como los que estás impulsando, que nada, ya lo hemos dicho y además eso, reitero que son muy importantes para esta sociedad. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Y nada, a mí me encantaría si este altavoz sirve para algo y alguien se encuentra por este vídeo, por algún reel de Instagram o TikTok o por algún Ojalá, lado, ojalá. ojalá que leyesen, tío. Me encanta. Sé que ha habido además hace poco polémica con una influencer que ha dicho que leer tal Sí, y la seguridad. No voy a entrar no voy a abrir ese cajón, la puedo pero etiquetar luego si quieres. no voy a entrar ahí. Pero yo sí que Ya te creo digo. que leer hace a las personas bastante mejores, más empáticas, más libres, más cultas y creo que la lectura sí hace mejores personas y fomenta mucha más igualdad y que sigan consumiendo el contenido que ellos quieran, que ojalá sea cultural. Y no me atrevo a decir qué tipo de contenido va a poder triunfar en un futuro, pero sí que yo he detectado algo, y es que cuando tú ves a alguien que habla con mucha pasión sobre lo que te está contando, te quedas enganchado al vídeo. Ya puede estar contándote cómo se fabrican tornillos en un pueblo de Soria o el último libro que haya sacado un bestseller, pero si te lo cuenta con pasión y con verdad, eso traspasa la pantalla y te quedas ahí pegado en el vídeo. Entonces, bueno, si a alguien le sirve como consejo, que las cosas que vaya a hablar las hable con pasión. Vale, pues muchas gracias, Mario. A ti, tío, ha sido un placer.